esta mañana, siguiendo un poquito la temática del Destino 2024, habíamos hablado ya de millas recorridas, nuevos destinos. El pastor Dani nos hablaba de equipaje de sobrepeso, realmente temas de mucha bendición. Y la semana anterior, Cristian, ¿no?, también nos llevó a reflexionar de una manera muy interesante, muy linda. Muchos corazones muy tocados, muchos corazones. Hay mucha sensibilidad y hay mucha necesidad espiritual. Más que una necesidad religiosa, siempre decimos esto, es una necesidad espiritual, una necesidad de Dios. Y a Dios no le podemos poner membrete religioso, ¿sí? Dios es soberano, Dios es soberano. Y creo que Él quiere darse y quiere seguirse dando a conocer. Y Cristian nos hablaba que es fácil adorar a Dios cuando estás en Berseba, pero a veces cuando Dios te lleva a Moriah, puede haber también pruebas sorpresas, nos decía, ¿no es cierto? Así es que, y si no has visto, si no has podido participar, no has escuchado, te invitamos a que nos puedas también contactar en las redes sociales. Ahí están todos los mensajes. Hoy, como digo, en esta misma línea entramos en este segundo mes del año y queremos continuar este recorrido teniendo en cuenta algunos personajes bíblicos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿sí?, vemos muchos personajes. Ahora les hago una pregunta. Si tuvieses la posibilidad de viajar con alguno de estos personajes de la Biblia, ¿con cuál de ellos te gustaría hacer un viaje? ¿Sí? Piensen, ¿no? ¿Con cuál de ellos le gustaría hacer un viaje? Alguno me dice Jonás, ¿no?, que te lancen al mar. Bueno, yo no sé con quién te gustaría hacer un viaje, pero es interesante que cuando nos acercamos a la palabra de Dios y vemos muchos personajes, podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo, y quizá en esta mañana no es la excepción, desde distintas apreciaciones, desde distintas miradas, desde distintas perspectivas, cuando uno se acerca a la palabra de Dios. Hay personas que pueden acercarse a la palabra de Dios con total indiferencia, ¿sí? Hay quienes de pronto pueden estar acá y decir, ya me tocó venir, me trajeron, ¿sí? Pero yo no quiero estar acá. Pero te agradecemos de que estés aquí. Sí, así estás acá, ¿sí? Si estás aquí, ¿no?, y de pronto hay algo de esto, decir, bueno, no me interesa, pero le interesas a Dios. Tu vida sí le interesa a Dios, déjame decirte eso, ¿sí? Y podemos acercarnos, como digo, con distintas perspectivas, indiferencia, con expectativas. Otros quizás su mirada es la palabra de Dios como escuchar un cuento, ¿sí?, una historia simpática, una fábula, ¿sí? O podemos acercarnos a la palabra de Dios como lo que es la palabra de Él, es viva y eficaz, ¿sí?, y más cortante, dice la Biblia, el apóstol, que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne, ¿no?, ¿qué nomás? Los pensamientos, las intenciones, todo nuestro ser, cuando uno tiene un corazón dispuesto para que sea la palabra de Dios. Dios quiere hablar a nuestro corazón en esta mañana a través de un personaje también. Ese personaje que nos corresponde en esta mañana es Jacob. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo en Corintios 10:11, que las cosas que sucedieron antes están como ejemplo para nosotros. No es solamente una historia bonita, historia sagrada que me acuerdo que nos daban en la escuela. No solamente eso, están con un propósito. Y Dios permita que en esta mañana cada uno de nosotros podamos captar cuál es el propósito que Dios tiene a través de estas verdades de la palabra para nuestras vidas. Y vamos a ver 5 cositas significativas o momentos significativos en la vida de José. Primero, algunos rasgos previos a su nacimiento, y esto tiene que ver con el impacto generacional que puede haber en la vida de una persona, ¿sí? Rasgos previos y el impacto generacional. Luego, el nacimiento, que todos conocemos, algo de su identidad, los encuentros significativos, los más, porque hay muchísimo, y la identidad que viene de parte de Dios. Y también, por último, considerar la identidad que dejas a tus generaciones. Dios es un Dios con mentalidad generacional, ¿sí? Y creo que es importante que lo veamos también desde esta perspectiva. El impacto generacional, ¿sí? Algunos rasgos previos al nacimiento de Jacob. Si bien es cierto, ustedes saben, había una promesa de parte de Dios para Abraham, para Isaac y para toda su descendencia, ¿sí?, sus generaciones. También Dios quería mostrarles que hay elementos en sus vidas que deben ser puestas en alto, que se debe esperar, que se debe analizar.
dar un giro, comenzar un cambio en dependencia de Él. La promesa de Dios estaba para Abraham, para Isaac, para Jacob. Las promesas de Dios están para cada uno de nosotros y ahí están, es verdad. Y Dios es fiel en cumplir sus promesas. Pero a veces también Dios nos lleva a considerar algunas cosas que Dios nos está diciendo: hey, en esto creo que tienes que poner un alto. No puedes seguir tu vida de esta manera. Debes dar un giro en esto, un cambio, una dependencia completa en Él. Y hay algunos rasgos de conducta que podríamos decir en ese entorno de Jacob y sus generaciones anteriores, Abraham, Isaac. Hay algunos rasgos de conducta repetitivos. Algunos rasgos de conducta repetitivos, ¿sí? Un querido pastor, el pastor Edwin Castro, dice: los comportamientos, las decisiones, lo que hagas o no hagas, ¿sí?, lo que permitas o no permitas, va a traer un efecto indudable en la vida de tus hijos y de tus nietos. Y es cierto, ¿sí? Lo que hagas o dejes de hacer, las decisiones que tome, eso va, aunque no creas, aunque ni siquiera estés consciente de eso, va a traer un efecto también en tus generaciones. Dice: determinamos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos por lo que hacemos y decidimos en tanto vivimos. Usted y yo estamos hoy en día, ¿sí?, determinando el futuro de nuestras generaciones por las decisiones que estamos tomando hoy. Y de hecho, estamos donde estamos hoy por las decisiones que tomamos en el pasado. Así sale. Así sale. Dios es un Dios con mentalidad generacional y quiere llevarnos a bendiciones. Es probable que estemos enfrentando situaciones, ¿por qué no decirlo así?, que nuestros abuelos no supieron solucionar, que nuestros abuelos no pudieron solucionar. No, yo le acuerdo a mi abuelito siempre endeudado, ¿sí? Mi papá también. Y yo también tengo que seguir ese patrón de conducta. O no, en la familia siempre todos fueron mujeriegos. Entonces eso es parte de. Las batallas no ganadas de nuestra generación las enfrentarán nuestros hijos y nuestros nietos. Repito, las batallas no ganadas en nuestra generación las van a enfrentar nuestros hijos y nuestros nietos. Lo que una generación tolera, la siguiente lo va a abrazar. Pregúntate, y eso creo que es una cuestión muy personal: ¿qué cosas son normales para ti y tu familia, pero que a los ojos de Dios no lo son? ¿Sí? No, es que todos en la casa éramos borrachos. ¿Sí? Mi abuelito, mi papá, mis tíos. Eso es normal. Ok. Pero la pregunta no es esa. Si para ti y para tu familia era normal eso, pero a los ojos de Dios, ¿qué? ¿A los ojos de Dios qué? Dios se manifestó y trató con personas imperfectas como Abraham, como Isaac y Jacob. De igual manera quiere hacerlo con nosotros, pero es bueno detectar qué cosas estuvieron caracterizando esas vidas y se proyectaron no solo en ellos, sino en las generaciones siguientes. Un autor menciona 3 cosas que estuvieron evidenciándose antes del nacimiento de Jacob y que fue parte de estas generaciones, en Abraham, Isaac y Jacob. Una de esas cosas es el engaño, la mentira y el temor. Y es cierto, comenzando con Abraham, ustedes saben, en determinado momento hasta le puso en riesgo a su propia esposa. Mintió, tuvo temor. Ahí estuvo el engaño. Tuvo preferencias. Isaac repitió el mismo patrón que su padre. El mismo patrón. Finalmente, cuando nació Jacob, es interesante, porque esos patrones que se venían repitiendo, ahora Jacob ya hasta tenía el nombre. Mentirosos, engañadores. Entonces ahora pongámosle a nuestro nieto Jacob. ¿Qué significa? Ustedes saben. El que suplanta, ¿no? Ahí salió y luego vamos a ver algo. En el caso de Jacob, la mentira, el engaño se fue profundizando de tal forma, a tal punto, que su propia mamá fue parte del engaño y estuvo de acuerdo. En el momento que se pusieron de acuerdo entre mamá e hijo para robar la bendición, como que fuera el hijo mayor, ustedes se acuerdan ese relato. Pero la mamá fue parte de ese engaño. Y es más,
estuvo de acuerdo, como dice Génesis 27:13, que la maldición caiga sobre ella. Así lo dijo, 27:13, ustedes pueden leer en sus Biblias. Su madre le responde: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente escúchame, hagamos esto. Tu papá ya está viejo, no se va a dar cuenta. ¿Sí? Estuvo dispuesta a eso. ¿Qué es esto? ¿Qué son esas cosas? Mentiras, engaños. Eso caracterizó, ¿sí?, a la familia de Jacob, como un patrón que se venía repitiendo. Abraham, Isaac, Jacob. Otro aspecto también fueron los conflictos familiares. Conflictos. Ahora todos, déjeme decirle, todos tenemos de una u otra manera conflictos. ¿O quién no ha tenido conflictos? A veces tenemos con nuestros padres, a veces entre hermanos, sí. Pero a veces hay conflictos que ya rayan en un punto crítico y que van deteriorando de tal manera que como se acabó la relación. Ustedes saben, hay relaciones que se han roto y no pueden ni verse. No, olvídate de estar participando en alguna celebración, Navidad, fin de año. Antes sí lo hacíamos, pero ahora ya no. Imposible reunirse en familia. O sea, ¿qué es lo que se dañó? ¿Por qué se dañó tanto? Hay tantas situaciones que se dan. Sí, Abraham tuvo conflictos con Sarita. Sarita era una linda mujer, pero no era una perita en dulce. No era una perita en dulce. Igualmente, la situación con Agar, Ismael, Isaac, después. Y las crisis que vivieron también con Jacob y Esaú. Dice Génesis 25, 27 y 28. Y crecieron los niños, ya dio a luz, y aquí estaba Jacob y Esaú. Dice: y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Isaac y Rebeca no fueron ni la pareja perfecta ni los padres perfectos. Tuvieron crisis entre ellos, tuvieron crisis con sus hijos. Y de hecho, hermanos queridos, podemos observar cómo el distanciamiento posterior entre ellos como pareja, ¿sí?, y las preferencias que cada uno tuvo con sus hijos, solamente logró que esos hermanos terminen odiándose, a tal punto que dice la Biblia que Esaú quería matar a su propio hermano. ¿Dónde comenzó eso? Esas crisis familiares, ¿dónde comenzó? Las preferencias. El uno amaba más al uno y el otro le amaba más al otro. Las comparaciones. Eso jamás ayuda en el ambiente de una familia. Eso hiere, eso lastima, eso indispone. Nunca le digas a tu hijo: ve, aprenderás de tu ñaño. Verás que él sí es, no como vos. ¿Sí? Ese tipo de cosas van marcando profundamente. Y otro elemento que también se evidencia acá en estas tres parejas es la esterilidad. Y a veces hay enfermedades, que pueden ser hereditarias. Definitivamente no es del diseño de Dios. Y hay cosas que el Señor no quiere que eso continúe. Y son cosas que el Señor quiere poner un alto. Que esa cadena de eslabones se rompa en determinado instante. ¿Por qué tiene que seguir así? Hay patrones repetitivos: la mentira, el engaño, conflictos familiares. Y decir: ok, entonces yo seguí esto, entonces yo también voy a seguir. Y mi hogar y después mis hijos y mis nietos también tendrán que ser así. O decides poner un alto y decir: no, Señor, hasta aquí llegó esto. Hasta aquí llegó esto. Que tú seas esa ficha, ¿cómo se llaman esas cositas que le ponen y te van cayendo las fichas? Ya, efecto dominó, ¿no? ¿Vas a dejar que continúe o decides decir: no, hasta aquí llega? Hasta aquí llega. Yo no quiero esto para mi vida, no quiero esto para mi familia, no quiero esto para mis hijos, no quiero esto, hasta aquí llega esto. ¿Sí? Aquí hubo esas situaciones también. Abraham y Sara no tenían hijos. Isaac y su esposa no tenían hijos. Jacob tampoco podía tener hijos. Dios quiere poner un alto, un alto. Ejemplo, Ahora, aquí también debemos distinguir una cosa. Una cosa es tu pecado individual. Ejemplo, robar. Esa fue tu decisión. No puedes culpar a tus antepasados. ¿Sí? Fue tu decisión. Y tampoco le puedes culpar al diablo. Muchas veces queremos culpar al diablo de nuestras propias acciones y eso no está bien. ¿Sí?
Somos tentados en todo, pero la decisión es nuestra. Pero también hay algo que es familiar y que viene en tu línea de sangre. Y el problema es que se puede volver normal, se tolera, se acepta y hasta se celebra. Y ustedes han visto, ¿sí? Yo recuerdo en el entorno inclusive familiar, ¿no? Se celebraba que el hijo le insulte a la mamá cuando era bebé, ¿no? O que le levanten la mano, que le levanten la mano. No, es que es chiquito, es que... espérate un ratito. Con mis hijos sí pusimos un alto. El rato que se portaban de esa manera, paguen la mano. Sentían nomás el dolor. Bueno, hoy en día hasta te quieren meter juicio, ¿no? Pero hazles a sentarle en la manito. O el guambra mal hablado. ¿Qué viste? Qué inteligente el guagua. Por las groserías que dice. Apenas tiene 1 año y medio, 2 años y ya sabe el vocabulario impresionante que tiene. Se celebra cosas. Se celebra cosas. Y eso se va a continuar. Se va a continuar. Entonces por eso decimos, hay que poner un alto en determinadas situaciones de nuestras vidas. Luego tenemos acá a Jacob en Génesis, ¿no? Bueno, el nacimiento. Isaac, cuando se casó, tenía 40 años y no tuvo hijos por 20 años. A los 60 tuvo a Jacob y Esaú, ¿no? Y su nacimiento es interesante si ustedes me acompañan en Génesis capítulo 25, 21. Génesis 25, 21, si tienen sus Biblias. Me encanta esta parte, como menciona el relato bíblico. Génesis 25, 21. El nacimiento de Jacob, realmente podríamos decir, fue una respuesta a la oración de un padre. ¿Sí? Fue una respuesta a la oración de un padre. Génesis 25, 21 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Y qué más? Lo aceptó Jehová. Y ella quedó embarazada, ¿no? Ella quedó embarazada. Pero fue el esposo el que oró por ella. Muchas veces creo que no estamos conscientes de la influencia espiritual que tiene un padre. Y sobre todo porque vivimos en un contexto, hermanos queridos y amigos, vivimos en un contexto machista donde se considera que hay cosas más importantes que lo espiritual. El dinero, el trabajo, los amigos, el juego, las farras, sí. Eso es lo más importante. No me vengas con cosas religiosas, espirituales o lo que sea, ¿sí? Y como esposos podemos marcar algo importante. Aquí definitivamente el nacimiento de este hijo estuvo marcado por la oración de un padre, por la oración de un padre. Si fuera por obras, Fernandito se va al cielo. Ve, chusa, hermanos, vea. Muchísimas gracias, Consuperó. Ahora, aquí quisiera mencionar algo y preguntar, ¿no? Primero a los cabezas de hogar, esposos. Cuando la Biblia dice que somos cabeza de hogar, no es en el sentido de enseñorearse, de autoridad, de dominio, nunca. Ese no fue nunca el propósito de Dios. Ser cabeza era como cuando en los ejércitos iban a la batalla. Había el quien iba a la cabeza. Ellos eran los que debían defender. En ese sentido, cuando la Biblia dice el hombre es cabeza, estás ahí para defender. Y hay cosas espirituales que deben ser defendidas. Soy sensible en percibir aquellas cosas que están afectando y causando tristeza en la vida de mi pareja, de mi esposa, o quizá de mi esposo también, ¿sí? ¿Soy sensible a eso? ¿O ya me acostumbré simplemente? Isaac pudo resignarse a que su esposa no tenga hijos. Ya no molestes, ya, ¿sí? ¿Oras por tu esposa cuando hay algo que puede estar afectándola? ¿O solamente te enojas y te frustras? Muchas veces no percibimos el impacto emocional que tienen ciertas cosas en la vida de ellas, por ejemplo. Quizá nuestra indiferencia, quizá nuestro silencio. El silencio en muchos momentos es bueno, pero el silencio en otros momentos es ofensivo, grosero, afecta. Quizá nuestra mirada, el lenguaje, ¿no es cierto? Ustedes saben perfectamente, el lenguaje no solamente es verbal.
Tú puedes mirarle a tu pareja y con una mirada simplemente, ¿qué le dijiste? Le está diciendo, no friegues con J. Con una mirada. Con una mirada le está diciendo muchas cosas. Y no se digan nuestras palabras, ¿no? Ya va, la exagerada. Ya vienes con lo mismo, ¿sí? No hay cómo decirle nada, ¿sí? Eso en el mejor de los casos, porque a veces son insultos y groserías. ¿Y qué es lo que logra todas esas cosas, hermanos queridos? ¿Qué es lo que logra eso? Que el corazón se cierre y que simplemente se distancien. Eso es lo que se logra. Otro ejemplo que nos muestra el dolor que puede estar atravesando una esposa y cómo un esposo puede volverse un tanto insensible o no dar la importancia de vida, ¿sí? Lo encontramos también en Génesis 30. Dice el verso 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿sí? Tuvo envidia de su hermana, ¿sí? Ustedes recuerdan. Y decía a Jacob, ¿no? Aquí también Raquelita, ni modo, lo que ella estaba viviendo era difícil. Pero le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Sí? Dame hijos o si no me muero. ¿Y qué hizo Jacob? Dice, Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Ay, ay, ay. ¿Sí? Y eso debió haber golpeado duro. Es interesante cómo Jacob fue fruto de la oración de un padre, la influencia espiritual de un padre. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo soy sensible? Otro relato interesantísimo en 1 Samuel capítulo 1 habla de una mujer, Ana, ¿sí? Su esposo se llamaba Elcana y este hombre tenía también otra esposa, pero amaba más a Ana, dice la Biblia, ¿no? Y hablando de esta otra persona, dice el verso 1 y 2, dice que y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque no le había concedido tener hijos, ¿sí? Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana no podía tener hijos, la otra sí. Y la otra se aprovechaba de esas circunstancias para herirla, para lastimarla. Y no en cualquier momento, inclusive, como dice acá la palabra de Dios. Esto es interesante. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Imagínense, estar en la casa de Dios, ¿para qué? ¿Para irritar? ¿Para molestar? ¿Para fastidiar? ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que debemos examinar las intenciones. Y acá está simplemente esta señora se aprovechaba de esa situación. Ana lloraba, no comía. Y el verso 8 habla un poquito también de cómo como hombres podemos ser un poquito a veces insensibles a lo que puede ser esa parte que está viviendo nuestra pareja. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué crees que estoy llorando? ¿No? ¿Pasa o no pasa? No tienen que contestarme las esposas. ¿No? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No? ¿Qué quería ella posiblemente en ese momento? ¿Un sermón? ¿Eso era lo que necesitaba esta mujer en ese momento? No, quizás simplemente era lo que Jacob hizo. Señor, bendice a mi esposa. Tú sabes lo que significa para ella el no tener hijos. ¿Sí? Y ayúdame a mí para poder ser sensible a esto que ella está pasando. Y creo que es importante eso. Y aquí la respuesta de su esposo dice, no, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y aquí el maridazo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué más quieres? Amén. Sí. Ahora, lo que hace Ana es muy interesante, mis hermanos, ¿no? Ella entrega a Dios su carga. Y usted puede leer más adelante, capítulo 1 mismo, verso 18. Porque hasta el sacerdote le juzgó mal. Ustedes conocen. Pero ella pone eso que estaba en su alma, en su corazón. Eso que a ella le dolía, eso que su rival le irritaba, eso que su marido no le entendía, no la comprendía, que ni el sacerdote se dio cuenta. Porque a veces puede haber tal indiferencia de todo lado, de todo el mundo, menos de Dios.
Dios no es indiferente a lo que estás viviendo, amén. Dios no es indiferente a lo que estás viviendo. Y cuando ella puso eso delante del Señor, dice el verso 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estaba embarazada ese rato. ¿Sí? Pero puso su carga en las manos de Dios. Y ya no estuvo más triste. Es como diciendo: Señor, ahora este es tu problema, ¿sí? Yo descanso en ti. Yo descanso en ti. Vemos entonces cómo el nacimiento de Jacob estuvo marcado por la respuesta a la oración de un padre que de alguna manera fue sensible. Jacob tuvo muchos errores, pero en circunstancias importantísimas, que Dios nos permita también, queridos esposos, padres acá, que podamos ser sensibles a la situación que puedan estar viviendo nuestras esposas, nuestros hijos, y también viceversa. Las esposas también no saben lo que puede estar atravesando tu esposo, y a lo mejor no necesita un sermón. Tal vez simplemente que le vengas y le abraces y estoy contigo, y vamos a salir juntos de esto. Vamos a salir juntos de esto. Mi hijo, estoy para apoyarte, mi hijito, mi hijita linda. Aquí estamos, vamos a seguir juntos. Porque hay circunstancias en que a veces los hijos, ustedes saben, están con una carga tal que nosotros los adultos de pronto le vemos no tanto como una carga, pero para ellos sí es una carga, pues. ¿Sí? Y es frustrante. Y están sufriendo. Ay, no seas exagerado, ya vas con tonterías. No, para ellos no es tonterías. Para ellos es muy significativo lo que están pasando. Y se necesita esa parte de esa sensibilidad, ¿sí?, que tuvo Jacob, acá, el papá de Jacob. Génesis 25, 24 dice: cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. No, era muy velludo, por eso el nombre. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. En las culturas antiguas, ustedes saben, los nombres tenían gran significado y a menudo reflejaba el carácter y el destino de esa persona. Los nombres. Nosotros en nuestra cultura les ponemos nombres por la novela que estaba de moda, ¿no? Sí. O porque tuve un enamorado, una enamorada que se llamaba así. No, en la Biblia, cada vez que se mencionan los nombres, reflejaba un profundo significado y reflejaba el carácter y el destino de una persona. Me gusta cómo escribe un autor. Dice lo siguiente: dar nombre a un nuevo ser es tanto como darlo a luz. ¿Sí? Dar nombre. El dolor del nacimiento se sufre en un solo tiempo, mientras que el peso de un nombre se sobrelleva toda la vida. Durante la vida de todo ser, el nombre le acompaña tanto como el cuerpo envuelve su alma. El nombre se expresa, se escribe, se inscribe, se memoriza, se le asigna una firma elegante, se le ponen letras doradas en los diplomas, certificados, se le enlista en nóminas escolares y laborales, se le graba en placas, se le acompaña en pomposos títulos, se asienta en actas civiles y mercantiles, se coteja en registros, se ensalza, se acompaña en epítetos, se hace bueno, se hace malo, se le recorta de manera afectiva, y para evitar su olvido al final de sus días se le cincela o graba para su eterna memoria en las lápidas que cubren sus restos. El nombre. Los nombres en la Biblia tienen una importancia particular. Cuando Dios daba nombres a las personas, definía quiénes eran, en qué se convertirían, qué harían, e incluso lo que pasaría, no solo con respecto a ellos, sino hasta con la nación entera. Hablaba de un destino, de un propósito. El nombre reflejaba la identidad. Por eso también la Biblia dice que mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. El nombre te va a acompañar siempre. Te va a acompañar siempre. Y aquí en los significados, ustedes saben, ¿no? Esaú, un hombre velloso. Jacob, el que sujeta el talón, el engañador, también es el otro significado. En este sentido, la identidad de Jacob estuvo marcada, ¿no? Y le consideraban, y él mismo se consideraba, ya fue parte de él, ¿sí? Como el que suplanta, el que engaña, el pilas, el vivísimo, ¿sí? Obviamente Jacob no fue latino, pero creo que sí tenía la viveza criolla.
¿Sí? Y como lo vemos, ¿no? Hasta su madre fue parte de ello. En Génesis 27:34 vemos acá cómo se lo describe a él, ¿no? Cuando roba la bendición. Génesis 27:34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre y clamó con una gran y muy amarga exclamación, dijo: bendíceme también a mí, padre. Ustedes saben, ¿no? Robó la bendición, la primogenitura. Y el hombre Esaú, que era el mayor, le correspondía, pero con el engaño de su hermano, su papá ya le dio la bendición al otro. Y va y le dice: papá, yo también quiero, dame a mí también. Y vino y lloró amargamente, dice la Biblia. Y él le dijo, ¿no? Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú le contesta: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición, ¿no? Mi bendición. Obviamente también recordamos que Esaú tuvo en poco ese privilegio y estuvo dispuesto a vender algo que era muy significativo por un plato de lentejas. No vendas aquellas cosas que son significativas en tu vida, que Dios valora, ¿sí? Que son importantes para ti, para tu familia, por un plato de lentejas. ¿Sí? A veces podemos arruinar todo. Bien se podía haber dicho en la Biblia: el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pudo haber sido dicho así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, en vez de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Luego dice: por recomendación de su madre, Jacob huyó para evitar que su hermano lo mate. Génesis 27:41. ¿Sí? Dice que lo aborreció y estaba esperando que su padre muera y le voy a matar. ¿Sí? Y más adelante vemos también, cuando Jacob huye, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Con su suegro también le engañó, ¿no? La identidad de Jacob estaba caracterizada por el engaño, la mentira, la astucia delante de Dios. ¿Qué es lo que caracteriza mi vida? ¿Cuál es mi identidad? ¿Sí? Recordemos que la identidad no está dada por lo que tienes, por lo que haces, cómo te vistes, dónde vives, cómo te miran o lo que digan de ti. Ni siquiera tu identidad está dada por lo que tú pienses de ti mismo. Porque podemos tener ideas equivocadas y limitantes con respecto a nosotros mismos. O también pueden ser ideas o pensamientos excesivos. Por eso dice la Biblia que cada uno piense de sí con cordura, con equilibrio, ¿sí? Ni complejos de superioridad ni complejos de inferioridad. Eso es lo que dice la Biblia. Tu identidad está dada por Dios, lo valioso que eres a los ojos de Dios y la importancia que tienes tú, la manera como Dios te ve. Y en ese camino, quiero ir terminando por el tiempo, Jacob tiene 2 encuentros muy significativos. El uno, que no vamos a leer, pero tiene un encuentro con Dios en Betel. Y dice: esto es casa de Dios, casa de Dios. Y ve una escalera, ustedes recuerdan ese sueño, y ángeles que subían y bajaban, ¿no? Tiene un encuentro con Dios. Es curioso que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 49, cuando Natanael tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, Jesucristo le dice: de cierto te digo, le dice a Natanael, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jacob había visto siglos atrás, había tenido un sueño que veía una escalera que llegaba al cielo, ¿sí? Y había ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Cuando Natanael tiene este encuentro con Jesús, Jesús le dice: mira, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La única escalera al cielo es Él, es Cristo, solamente Él, ¿sí? Y por eso llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Génesis 28:16 dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo ni siquiera lo sabía, ni siquiera me había dado cuenta, ni siquiera me había dado. Dios está ahí, Dios está ahí. Tuvo encuentros significativos porque luego también conoció a su esposa, se preparó para el encuentro con su hermano. Y el otro momento muy especial tiene que ver con Peniel, porque Jacob en el 1 dice: esto es Betel, casa de Dios. Y está bien que vengas a la casa de Dios, pero eso no es suficiente. En Peniel Dios le cambia el nombre, ustedes saben. Ya no serás llamado Jacob, sino tu nombre será Israel.
Ya no vas a seguir siendo el engañador, el mentiroso. ¿Sí? Ya no, Dios no quiero, dice Dios, que siga haciendo eso. Tu identidad no es esa, ahora tu identidad es otra. Y desde ahí comienza la identidad de Jacob como Israel. Y una cosa importante, Jacob también entendió la importancia, lo valioso que era esto, que le decía: no te voy a dejar si no me bendices. Ustedes se acuerdan. Y quiero terminar finalmente pensando en esto, como la identidad que Dios transforma, que Dios cambia en la vida de Jacob, hace que él también sea sensible en que eso es importante marcar para las generaciones que siguen. En Génesis capítulo 35, 18, lamentablemente aquí relata la muerte de su esposa, ¿no? De Raquel. Y dice el verso 17: y aconteció como había trabajo en su parto, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo, le dice a Raquel. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió ella antes de morir le pone a su hijito que nacía en ese momento Benoni, ¿sí? Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Claro, imagínense el dolor. Está dando a luz a su último hijo. Es como que respete la voluntad del que está muriendo. Yo quiero que mi hijo se llame Benoni, hijo de mi tristeza. Y dice: más su padre, Jacob, lo llamó como Benjamín, hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. Y ella murió, ¿sí? Pero el nombre que quedó fue Benjamín. Imagínense lo que hubiera sido, ¿no? Benoni, ven para acá. Cada vez recordándole lo mismo. Como a Jacob: mentiroso, ven para acá. Ven, engañador, ven para acá. Benoni, ven para acá. Jacob vivió, experimentó en carne propia lo que eso significaba. Y por eso Jacob dice: no va a llamarse así, porque yo sé lo que significa vivir así. Será hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. Hermanos queridos, ¿sí? Creo que es tan importante compartir y estar conscientes del impacto generacional que todos hemos recibido. La identidad que quizá hemos recibido, ¿sí? Dios quiere guiarnos para encuentros significativos con Él y con otras personas, pero sobre todo teniendo en cuenta que nuestra identidad viene de Dios. Y esa identidad que Dios marca en nuestras vidas permitirá que podamos seguir proyectando una verdadera identidad en las generaciones que vienen. Amén. Vamos a orar un ratico. Señor y Dios eterno, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias por mostrarnos a la luz de tu palabra y en la vida de este hombre imperfecto como todos nosotros, pero donde tu amor, tu gracia se derramó, como también está aquí, Señor, tu presencia para derramar tu gracia, tu favor. Señor, gracias por cada corazón que buscando de ti está consciente, Señor. Cada uno de nosotros hemos recibido herencias generacionales, unas buenas, otras quizás no tan buenas. Y en aquellas cosas que solamente nos limitan, Padre, gracias porque tú quieres que cada uno de nosotros tomemos una decisión en el nombre de Cristo para decir: hasta aquí llega este tipo de maldición en mi vida, en mi familia. Yo no sé qué cosas son repetitivas en tu hogar, en las conductas, yo no sé. Y aquí no estamos para juzgar a nadie. Lo que sí sé es que el Señor Jesucristo vino para traer libertad. Libertad. Y Dios quiere que tú seas esa ficha que rompe, ¿sí?, toda esa cadena de esclavitud. Dios quiere también usarte para traer bendición. Y así como este hombre oró por la salud de su esposa, Dios trajo una respuesta. En esta mañana oramos por quienes están enfermos. Señor, rompe toda cadena, toda esclavitud, todas aquellas cosas que han sido producto quizá de situaciones, Señor, que no son conforme a tu voluntad. Y trae tu sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Quizá hay personas que han estado orando por un bebé. Señor, gracias. Y trae, Señor, esa bendición a sus vidas, comenzando con la oración de un padre, la influencia espiritual de un padre. Y también permítenos seguir, Señor, siendo esos instrumentos tuyos para bendecir nuestras generaciones con tu presencia, con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.